Bueno, buenos días, jóvenes. ¿Cómo están ustedes hoy? Dan un rato para responder por ahí mientras cogen el... Buenos días, jóvenes. ¿Cómo están ustedes? Por allá todavía no se dan cuenta que nos están saludando. Buenos días, jóvenes. Mire, bueno, gracias a Dios que me mejoré. Oye, eso sí es malo estarme enfermo, ¿no? Menos mal que ustedes van a ser buenos médicos y van a ayudar a sus pacientes a recuperarse rápidamente. Si no, por lo menos a recuperarse rápidamente, a que no sufran tanto y mueran rápido. Mire, entonces estábamos viendo en la última parte, yo verá que es feo dar clases cuando uno se siente mal, o sea, una simple gripe. Hay que ver que la medicina o el estatus del médico y la labor del médico es una simple gripe, que es lo más común que le puede dar a uno, un resfriado, porque eso es un resfriado, y realmente lo pone a uno como en el piso. Imagínense ustedes los que sufren verdaderamente de enfermedades graves, serias, ¿cómo serán? Bueno, mire, estábamos hablando en la última parte de la clase, estábamos tratando de explicar lo que estábamos explicando. Habíamos hablado de la presión arterial media, decíamos de la presión arterial media que era modificable con modificaciones del gasto cardíaco y de la resistencia periférica. Esa fue la diapositiva anterior, que nos pasamos un rato en ella. Entonces ya habíamos analizado el hecho y les decía que lo importante en la presión en las arterias era el contenido de sangre que había, el volumen de las arterias y también la distensibilidad. El mismo volumen metido en unos recipientes elásticos que sean poco distensibles tiene una presión mucho más alta. Y el mismo volumen en un recipiente más distensible, su presión es mucho más baja. Eso era básico y fundamental para entender lo que vemos después. Entonces estábamos analizando las influencias de algunos factores, los factores físicos. Esos factores físicos decíamos que eran el volumen sistólico y la distensibilidad arterial para determinar la presión arterial, los cambios de presión arterial, la presión diferencial. Estábamos estudiando presión diferencial. Habíamos dicho la presión diferencial, empiezo otra vez. La presión diferencial se puede modificar modificando el volumen sistólico, es decir, el volumen latido. Lo analizamos. Vimos que al aumentar el volumen latido se producía un incremento de la presión sistólica y un pequeño descenso de la presión diastólica. Es decir, se producía lo que llamábamos un aumento en la presión diferencial o del pulso. Y vamos a analizar entonces el segundo aspecto, que eran los cambios ocurridos en la distensibilidad. ¿Se fue la onda? Bueno, entonces estábamos viendo el hecho de que se producía, o sea, estábamos analizando la segunda parte, que era el incremento, la reducción en la distensibilidad. Entonces habíamos analizado que partíamos de unas condiciones iniciales, llamadas condiciones control, que tenía una serie de variables con unos valores determinados. Entonces ahora, ¿qué variable vamos a modificar para ver qué ocurre? Decíamos que íbamos a variar lo que llamábamos la distensibilidad, que en condiciones de control era de 1.7 mililitros por milímetro de mercurio. Es decir, la distensibilidad por cada milímetro de mercurio de presión, de aumento de presión, subía 1.7 mililitros el volumen. Esa distensibilidad la íbamos a hacer más pequeña, es decir, no aumentarla, sino más bien a reducirla. ¿Aumentarla qué significaría? Si la aumentamos al doble, por ejemplo, ¿qué ocurriría? Que de 1.07 la pasamos a 2.14. ¿Qué quiere decir? Que ahora por cada cambio de 1 milímetro de mercurio de presión se produce un cambio de volumen doble, es decir, 2 mililitros, 2.14 mililitros. Pero vamos a hacer es reducir la distensibilidad. Reducir la distensibilidad significa que por cada cambio de milímetro, por cada cambio en una unidad de presión, si se hace la mitad, entonces va a producirse un incremento de presión de el doble prácticamente. Entonces la distensibilidad la vamos a subir de 1.07, la vamos a bajar de 1.07 a la mitad, que es aproximadamente 0.55, ¿sí? Ok, entonces cuando subimos o cuando bajamos la distensibilidad se hace más rígido el recipiente. Viene ahora la sístole, se produce la sístole cardíaca. Ya decíamos que la sístole tenía una parte inicial que era la de expulsión rápida.
Nosotros estamos utilizando esa parte de expulsión rápida. ¿Por qué estamos usando la parte de expulsión rápida? Porque es durante ese momento, durante ese ciclo de expulsión rápida, cuando se alcanza el máximo de presión sistólica. Es decir, la presión sistólica máxima se alcanza durante esa fase de expulsión rápida. Después la presión empieza a bajar, después de que se produce. Entonces, por eso estamos estudiando la primera fase. Decíamos, se produce un volumen sistólico de 50 mililitros. No lo estamos cambiando, el volumen sistólico sigue siendo el mismo. El QH, la frecuencia cardíaca es de 100 latidos por minuto y el flujo, es decir, la entrada al QH es de 5 litros al minuto. Eso no está cambiando. Ahora, esos 50 mililitros que van a entrar ahora a un recipiente que tiene una elasticidad reducida, una distensibilidad muy reducida. Sigue entrando los 50 mililitros, siguen entrando al sistema arterial. Decíamos que durante la fase de expulsión rápida, en la parte inicial se producía alrededor del 80% del ingreso del total. Si van a entrar 50 mililitros, durante esa primera fase entra el 80%. Ese 80% son 40 mililitros, aquí está. 80% son 0.8 por 50, 40 mililitros de entrada. Esos 40 mililitros están entrando al sistema que está más rígido. El sistema los acepta. El corazón tiene fuerza y mete los 40 mililitros esos, los 50 mililitros. Pero estoy analizando los 40 iniciales. El corazón impulsa la sangre, el sistema es poco distensible, pero acepta los 40 mililitros. ¿Sí me explico? El corazón se contrae con fuerza y ¡pran! Mete los 40 mililitros. Pero los está metiendo, ¿y qué está ocurriendo? Eso es lo primero que tenemos que entender. ¿Qué está ocurriendo? Está aceptando los 40 mililitros. Pero ¿qué está ocurriendo en el interior de las arterias cuando esos 40 mililitros entran? Si la distensibilidad está disminuida, esos 40 mililitros van a entrar, pero va a producirse un incremento en la presión. Como la distensibilidad está baja, entran 40 mililitros, pero la presión ahora es más alta. ¿Entiendes? Sube la presión arterial. Ese ascenso en la presión arterial se volvió a dañar. Hay que estarlo chequeando. Entonces, ese aumento en la presión arterial va a hacer que por la parte de salida, es decir, el QR, ahora salga más que originalmente. Recuerden ustedes que antes salía el 16%. ¿Por qué salía el 16% en este caso? Porque la presión estaba en 100 milímetros de mercurio. ¿Qué pasa? ¿Se volvió a...? Bueno, mientras ellos hacen eso, yo puedo comentarles el asunto. O sea, estamos diciendo de los 50 mililitros, en ese primer momento entran 40 mililitros al sistema. Pero ¿qué le pasa al sistema ese? El sistema le ocurre que están entrándole los mismos 40 mililitros, pero está muy poco distensible. Acepta los 40 mililitros. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que la presión adentro aumenta. Esa presión va a ser mayor porque la distensibilidad está reducida. ¿Qué va a generar o qué va a condicionar el que esa presión sea mayor? El que esa presión sea mayor va a condicionar que hay una mayor presión de impulsión por la salida, es decir, por los vasos de resistencia. ¿Sí me explico? Es decir, que el sistema está aceptando los 40 mililitros, pero lo está haciendo con un incremento en la presión en su interior, y ese incremento en la presión en su interior está haciendo que ahora salga más o menos líquido por la extremidad, por R. ¿Saldrá más o saldrá menos? Tiene que salir más. ¿Por qué? Porque la presión aumentó. Si la presión aumentó, de esos 40 mililitros que están entrando, tiene que estar saliendo mucho más por la resistencia periférica, que no está siendo modificada. Lo único que estamos modificando es la distensibilidad. Entonces, en ese caso, repito, vamos a tener que aceptar que los 40 mililitros que están entrando acá están acompañados de una salida incrementada por el extremo distal, es decir, por R. Y antes decíamos que salía el 16%, ¿recuerda? El 16% de 50 eran 8 mililitros. Ahora, vamos a suponer que ahora, esto es una suposición, esto es una cuestión teórica. Vamos a suponer que no es el 16, es más del 16. Aquí están colocando el 24%. Es decir, ahora, en vez de salir el 16%, sale el 24%.
¿Por qué sale el 24% y no el 16%? ¿Por qué sale más? Porque el sistema tiene poca dilatabilidad y aceptó los 40 mililitros con un gran aumento de presión. La presión incluso llega acá, según lo estamos viendo, está produciendo, bueno, vamos a ver cuál es la presión. Primero, aceptamos que por acá hubo una salida mayor que antes. ¿Ocurrió o no ocurrió un cambio de volumen? Por supuesto que ocurrió un cambio de volumen. Por aquí entraron 40 y por aquí salieron 24. ¿Cuál es el cambio de volumen? El cambio de volumen es 40 menos 24. ¿Cuánto es 40 menos, perdón, 24 no, 24%? Es 24%, perdón, no son 24, sino 24%, que significa 12 mililitros. Es decir, antes entraban 40 y salían 8. Ahora entran 40 y salen 12. ¿Por qué salen 12? Porque al entrar los 40 la presión aumentó. Y si hay más presión, ya sabemos las leyes del flujo. Si hay más presión, hay más flujo de salida. Entonces, ¿ese flujo cuánto es? Representa ahora el 24% de la entrada. ¿Cuánto es el 24% de la entrada? Pues el 24% de 50. ¿Cuánto es el 24% de 50? 12 mililitros. ¿Cuánto fue la variación de volumen que ocurrió? Ocurrió una variación de volumen de 40, la entrada, menos 12, la salida. 40 menos 12, es decir, 28 mililitros. Ya conocemos entonces un dato. Tenemos un dato que es la variación de volumen. Ocurrió una variación de volumen. Ah, no, pero es que yo todavía no. En ese cambio de volumen era 40 la entrada, menos 12 la salida, era de 28 mililitros aproximadamente. Ahora vamos a ver cómo podemos saber cuál es la variación de presión. ¿Qué variación de presión ocurrió? La variación de presión es la relación que hay entre el cambio de volumen y la distensibilidad. Ya tenemos los datos para calcular la variación de presión. En la variación de volumen, ¿cuánto fue? 28. ¿Sí? Variación de volumen, 28 mililitros. ¿Cuál es la distensibilidad que tenemos ahora utilizando? 0,55. Cuando dividimos 28 entre 0,55 nos da 51 milímetros de mercurio. Es decir, hubo una variación de volumen que me produjo una variación de presión. ¿Cuál fue esa variación de presión? 51 milímetros de mercurio. Es decir, la nueva presión diferencial, porque eso es lo que estamos calculando, la nueva presión diferencial es del orden de los 55 milímetros de mercurio. Ahora, si conocemos la presión arterial media, la conocemos, les dijimos que era 100 milímetros de mercurio. Y si conocemos la presión diferencial, podemos entonces calcular cuál es la presión diastólica. ¿Por qué? Porque la presión diferencial, ya sabemos que la presión arterial media era igual a la presión diastólica más un tercio de la diferencial. ¿Lo recuerdan? Entonces, la presión diastólica, la despejamos, es igual a 100 menos un tercio de la diferencial, que es 51 entre 3. Eso me da entonces una presión diastólica de 83 milímetros de mercurio. ¿Ven cómo se han calculado las cosas? Se produjo un aumento de la distensibilidad, lo cual implicó un cambio de volumen mayor que el normal. Y ese cambio de volumen que produjo una variación de presión. ¿Cuál fue esa variación de presión? 51 milímetros de mercurio, según los cálculos que estamos haciendo. Entonces, ¿cuál sería la presión diastólica en este caso? La presión arterial media menos un tercio de la diferencial. Y eso me da 51 milímetros de mercurio, perdón, me da 83 milímetros de mercurio. Fíjense que la presión diastólica antes era 90 milímetros de mercurio, originalmente, ¿la ven? Presión diastólica, antes, condiciones control, era de 90 milímetros de mercurio. ¿Cómo está la presión diastólica en este momento con respecto a aquel? Está disminuida, Hay una disminución de la presión diastólica. ¿Cuál sería la presión diastólica? Si conocemos la presión sistólica, perdón. Si conocemos la diastólica y conocemos la diferencial, conocemos la sistólica. O sea, la diastólica más la diferencial es la sistólica. ¿Cuánto es eso? 83 más 51. Es decir, 134 milímetros de mercurio. ¿Cuánto estaba antes la presión sistólica? 120 milímetros de mercurio. ¿Cuánto está ahora la presión sistólica? 134 milímetros de mercurio. ¿Cuánto estaba la presión diastólica antes? En 90 milímetros de mercurio. ¿Cuál es la presión diastólica ahora? 83 milímetros de mercurio. ¿Qué ocurrió en este caso? Ocurrió un incremento en la presión diferencial con un incremento en la presión sistólica y una reducción de la diastólica. ¿Sí? ¿Eso por qué? Por variaciones en la rigidez. El sistema se hizo más rígido.
Eso es entonces importante entenderlo cuando aumenta la rigidez, en qué caso se volvió a ir. Está casi que lleva, agárrelo rápido antes que vaya. ¿Ah? ¿Yo qué? A ver que no se ve bien ahí de todas maneras. Bueno, no, está bien, Jesús, o sea, dale usted ahí, usted es el técnico de la cosa. Pero ¿por qué se produjeron esas modificaciones? Está bien que se modifique el volumen ventricular, pero el volumen arterial, perdón. ¿Sí? Ok, bueno, entonces terminamos, yo creo que terminamos. Todo esto yo siempre trato de mostrarles con datos numéricos, cosas que después usted las sintetiza y es un minuto. En la síntesis de todo este gráfico que hemos analizado se resume en los grafiquitos que tenemos acá. Acá tenemos un gráfico control. Este gráfico que me está mostrando las variaciones de presión arterial durante un ciclo cardíaco, cosa que ya conocemos. Entonces se producen variaciones, aumenta la presión a un nivel alto que es la sistólica y luego baja diastólica. Esas fluctuaciones ya las sabemos. Esa diferencia entre esas dos presiones, sistólica y diastólica, es la presión diferencial. Si vemos lo que ocurrió acá, cuando ocurrió un incremento en el volumen sistólico, ¿qué se aprecia? Se aprecia que la amplitud de la onda es mucho mayor. ¿Qué significa eso? Que la presión diferencial, porque la amplitud de la onda es la presión diferencial, que ¿cómo se llama? La amplitud de la onda es mayor, significa entonces que la presión diferencial es mayor. Conclusión, si aumenta el volumen sistólico, aumenta la presión diferencial. Porque la presión diferencial está determinada por dos cosas: el volumen sistólico y la dilatabilidad. Entonces, este gráfico de acá me está mostrando con respecto al control eso que les acabo de decir y que ya analizamos anteriormente. Y acabamos de analizar la otra circunstancia que se ve acá en este grafiquito, es decir, este tercer caso. ¿Qué ocurre en este caso? Distensibilidad reducida. Al producirse reducción de la distensibilidad, entonces vemos también que aumenta la amplitud entre la presión diastólica y sistólica, es decir, aumenta la presión diferencial. Eso lo estábamos estableciendo, por aquí vemos un grafiquito donde más o menos muestra lo mismo, pero en una síntesis. En la síntesis ya sabemos, estos son los cambios de presión normal. De presión normal no, los cambios de presión que ocurren cuando no hay variaciones de las que estamos hablando. Sube la presión, baja la presión, sube la presión, baja la presión en ciertos niveles. Acá vemos un aumento del volumen sistólico, lo acabamos de ver. Con el aumento del volumen sistólico, la presión diferencial, es decir, la presión sistólica se hace más alta. Aquí no están mostrando el descenso de la presión diastólica. Pero bueno, no importa, o sea, los gráficos no son los mismos, vienen de textos distintos, pero lo importante es que sepan que la presión diferencial está aumentando con el aumento del volumen sistólico. Acá tenemos un aumento de la resistencia periférica. En este caso estamos hablando de presión arterial media, no de presión diferencial. En este segundo caso y en este tercer caso de aquí, estamos hablando de presión arterial media y vemos que se produce en caso de que incremente la resistencia periférica. Ustedes se van a conseguir con casos de hipertensión arterial durante toda su vida. Esos incrementos en la presión arterial, los que son importantes desde el punto de vista clínico, cursan con incrementos de la presión diastólica y de la presión sistólica, de los dos. Incrementos de la presión sistólica por encima de 140 milímetros de mercurio o de la diastólica por encima de 90 milímetros de mercurio se consideran hipertensión arterial. Por supuesto hay varios grados. Se dice que hay 3 grados o 3 diferentes grados se establece. Un grado leve, un grado moderado y un grado grave, intenso. Ahora, lo importante, lo resaltante en el caso de la presión arterial media aumentada, en los casos de hipertensión arterial, son los incrementos en la presión diastólica. Un incremento de presión diastólica siempre me está indicando a mí un incremento de resistencia periférica. Recuerden, la presión sistólica está destinada a vencer la que llamamos poscarga, es decir, la presión en la aorta. ¿Recuerdan ustedes? Cuando se produce la presión, esa presión sistólica
Es la presión que se genera para vencer la poscarga y para expulsar el volumen de sangre dentro del sistema arterial. Y luego entonces el corazón cesa y la sangre sigue saliendo. La sangre sigue saliendo con una presión alta, elevada, y de todas maneras, como la resistencia está elevada, si hay resistencia elevada, entonces la presión diastólica no llega a la presión diastólica, está abajo. La presión diastólica se eleva. Se eleva. Cuando ustedes consiguen una presión diastólica elevada, significa que la resistencia periférica está aumentada. ¿De qué depende la presión arterial? Del gasto cardíaco y la resistencia periférica. Una presión diastólica elevada, un gasto cardíaco incrementado, por supuesto me va a producir una presión sistólica elevada. Pero por lo general los trastornos clínicos que se producen cursan con aumentos de la resistencia periférica. Entonces, cuando la resistencia periférica está aumentada, se le dificulta a la sangre la salida durante la diástole. ¿Cuál es la fuerza que está impulsando a la sangre durante la diástole para que salga por R, por la resistencia? La presión de la arteria. Esa presión es la que está haciendo que la sangre fluya, pero si la resistencia está aumentada, esa sangre no fluye con la misma intensidad, porque la resistencia está aumentada. Y como no fluye con la misma intensidad, la presión no puede llegar a su nivel normal, sino que se queda alta, que es lo que estamos viendo acá. Presión diastólica elevada durante los incrementos de presión arterial media, que son los casos de hipertensión que ustedes van a estudiar. Ya después vamos a ver un poquito más sobre presión arterial, pero esto es una síntesis más o menos de lo que hemos visto hasta ahora. Y en este caso de acá tenemos una disminución de la distensibilidad, que es el caso que acabamos de analizar. Ven ustedes cómo baja la presión diastólica y además aumenta la presión sistólica, es decir, aumenta la presión diferencial. ¿A qué se debe esa disminución de la distensibilidad? Por lo general se debe a un incremento en los procesos fibróticos que ocurren en el sistema arterial. Esos procesos fibróticos se van dando primero de manera natural con los procesos de envejecimiento. A medida que se produce el envejecimiento, el tejido elástico se va perdiendo, va incrementando el tejido fibroso y ese tejido fibroso se hace o es más resistente a la distensión. Entonces, por tanto, con el paso del tiempo se van produciendo entonces rigideces en las paredes arteriales y eso es lo que produce el que ocurra un cambio de presión, sobre todo diferencial, con la edad. Aquí está, en este grafiquito se aprecian las cifras, la edad en años, hasta los 80 años más o menos, y los cambios de presión arterial en distintas poblaciones. Poblaciones de 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 años. ¿Qué vemos? Vemos una curva de presión, vemos una curva de presión diastólica, las curvas de presión diastólica. Para las mujeres en rojo, para los hombres en azul. No hay una gran diferencia. No hay una gran diferencia, es decir, el proceso de cambio de la presión arterial, ¿qué es lo que estoy mostrando? Estoy mostrando a lo largo del tiempo cómo se producen modificaciones en la presión arterial. Eso es lo que estoy mostrando. Lo primero que veo, entre hombres y mujeres no hay una diferencia esencial. El proceso es igual para ambos. ¿Qué proceso? El proceso que yo estoy viendo es que ocurren con la edad unos ciertos cambios. ¿Qué cambios ocurren? Fíjense ustedes que en un proceso normal, en el proceso normal, en grupos etarios normales, vemos que la presión diastólica, fíjense que se produce un pequeño descenso, pero lo más importante y lo más significativo es el incremento en la presión sistólica. Es decir, a medida que se progresa en el tiempo y en los años, se va produciendo un incremento en la presión sistólica, sobre todo lo que lleva a un aumento de la presión diferencial. Este lapso, este espacio que hay entre las dos curvas es la presión diferencial. Entonces se dice que hay hipertensión arterial cuando estamos por encima de 140 milímetros de mercurio. Entonces lo que tenemos que tener en cuenta es que hay unas cifras que están por encima de 140, 150 milímetros de mercurio y son normales, entre comillas. Eso no quiere decir que no sea, que eso no le ofrece. Todo incremento de tensión arterial le va a producir una sobrecarga al corazón. Lo que estoy es mostrando que hay un cambio fisiológico normal, o sea, de la presión arterial con la edad, producida por la falta de elasticidad de las arterias. Eso es lo que estoy tratando de mostrar. Entonces, en un paciente como yo, por ejemplo, de 70 años, que me consiguen una cifra arterial, una presión arterial de 140 milímetros de mercurio, no es necesariamente un cuadro de hipertensión arterial. Es un cuadro fisiológico de hipertensión, pero que supuestamente no requeriría un tratamiento, puesto que así somos los viejos. ¿Cómo hacemos?
Entonces, ahora 140 milímetros de mercurio de presión sistólica en un grupo etario hasta 40 sí es bastante elevado. Ahí hay una cifra evidentemente de presión arterial. Es decir, tengan en cuenta cuando tomen la presión arterial que hay unas variaciones con la edad. El grupo etario es muy importante. Aparte de eso, también la manera como toman la presión. Si la presión se la toman acostados, si la toman sentados, es decir, en diferentes posiciones, si la toman en los miembros superiores o en los miembros inferiores, hay unas variaciones en cuanto a presión. Estamos hablando de cifras de tensión arterial normal con la persona sentada y tomando la presión en el brazo a la altura del corazón. Son las cifras que se dan normalmente. Entonces está bien esto, o sea, la presión arterial sufre modificaciones a lo largo del tiempo, con la edad. ¿Cuáles son las modificaciones que sufre? Va ocurriendo un incremento progresivo en la presión sistólica. ¿Por qué aumenta esa presión sistólica y por qué aumenta la presión diferencial? Por la pérdida de elasticidad de las arterias. No necesariamente implica hipertensión, sino que es un cambio fisiológico normal. Vamos ahora a hablar un poco y a empezar rápidamente a hablar sobre lo llamado regulación de la circulación sistémica. Evidentemente, es necesario que exista una regulación, como toda variable fisiológica, el volumen de agua, la temperatura corporal, la concentración de iones de hidrógeno, las concentraciones de calcio, las concentraciones, es decir, hay una serie de variables fisiológicas que tienen que ser mantenidas dentro de ciertos límites para que el sistema funcione bien. Existen normalmente algunos mecanismos de regulación de la circulación. La circulación tiene varios componentes. Tenemos resistencia periférica, tenemos lo que llamamos presión arterial, tenemos lo que llamamos gasto cardíaco, tenemos lo que llamamos flujo sanguíneo. O sea, hay varias variables. De esas variables, ¿qué es lo importante? Lo importante es que el flujo sanguíneo por todos los órganos esté garantizado, de manera tal que todos los órganos del cuerpo reciban una cantidad adecuada de sangre que sirva para que le aporte lo necesario para sus funciones vitales. Ahora, lo que ocurre es que ese flujo sanguíneo por los distintos segmentos corporales o por los distintos órganos es variable, se modifica. Ocurren variaciones, por ejemplo, si hacemos ejercicio, evidentemente los músculos esqueléticos, la piel para perder calor, etcétera, producen incrementos de flujo. O sea, se producen incrementos de flujo sanguíneo para los músculos activos. Se producen incrementos de flujo, por ejemplo, para pérdida de calor en la piel. No solamente con el ejercicio, sino cuando hay temperaturas elevadas, se producen cambios en la circulación de la piel que hace que haya más flujo sanguíneo por la piel para pérdida de calor. Es decir, cuando comemos, por ejemplo, el tubo digestivo necesita más flujo sanguíneo que cuando está en reposo, cuando estamos en ayuno. Entonces, cuando se producen cambios, normalmente los distintos órganos están sufriendo cambios, necesitan cambios, se producen modificaciones en el flujo porque ellos modifican su actividad. Esos cambios, por supuesto, cuando se producen cambios en la circulación, en un órgano, ¿cómo se producen esos cambios? ¿Cómo hace un órgano para recibir un flujo mayor de sangre si necesita más sangre? Se produce una reducción de la resistencia. Entonces, los distintos tejidos tienen cada uno sus mecanismos para regular su flujo sanguíneo. Ya vimos cuando hablamos de circulación coronaria, ¿recuerdan ustedes? La circulación coronaria decíamos que se producían incrementos en el flujo si se producía incremento en la actividad cardíaca y que eso se lograba con la vasodilatación de los vasos coronarios. Ahora, cuando se producen vasodilataciones en ciertos territorios, ¿qué ocurre? Por ejemplo, vamos a ver acá, ¿qué ocurre? Aquí tenemos este grafiquito en donde mostramos cómo el gasto cardíaco se distribuye en los distintos órganos del cuerpo. Cada uno recibe una cierta cantidad de lo expulsado por el corazón, ¿sí? ¿Qué ocurre, por ejemplo, si el músculo esquelético, vamos a suponer que recibe 1000 mililitros al minuto, de repente necesita 2000 mililitros al minuto? ¿Por qué? Bueno, porque se entró en actividad física. La persona empezó a correr para coger el autobús o para hacer cualquier cosa. Entró en actividad física. ¿Qué ocurre? Que se va a producir una apertura de los vasos sanguíneos que nutren a los músculos esqueléticos. Y entonces, por ejemplo, de 1000, vamos a exagerar, de 1000 vamos a ponerlo en 2 litros. O sea, en vez de 1 litro por minuto, ahora están pasando 2 litros por minuto por el músculo esquelético. ¿Qué ocurre?
Cuando nosotros analizamos las resistencias, recuerdan ustedes que decíamos que las resistencias estaban organizadas en serie cuando hablábamos de los distintos segmentos del árbol vascular. La aorta está en serie con sus arterias. Las arterias que salen de las arterias están en serie con esta y con los capilares, en fin, hay sectores que están ubicados en serie y eso da una resistencia periférica total. Pero hablábamos de una organización en paralelo, ¿recuerdan ustedes? En esa organización en paralelo, los distintos órganos, todos estos órganos, en realidad se encuentran organizados en paralelo desde el punto de vista circulatorio. La sumatoria de estas conductancias, ¿verdad? La sumatoria de la cantidad de sangre que fluye por todo esto me da el flujo total. Y aquí hay una resistencia total que depende del número de resistencias en paralelo que existan. ¿Qué pasa si por esta resistencia, si esa resistencia se reduce? Si se reduce la resistencia de los vasos que van hacia los músculos, ¿qué ocurre? Aumenta el flujo por allí, por supuesto. Pero ¿qué pasa si aumenta el flujo por allí? Al aumentar el flujo por ese lado, o sea, primero, ¿qué está ocurriendo con la resistencia total? La resistencia total está disminuyendo. Si yo dilato los vasos de mis músculos, está pasando más flujo por allá. El músculo está siendo satisfecho en sus necesidades, pero está creando un problema. ¿Cuál problema está creando? Está creando el problema de que al abrir los vasos, la resistencia total se está reduciendo. Y ya nosotros sabemos algo. ¿Qué es lo que sabemos? Sabemos que la resistencia determina la presión. Si la resistencia baja, ¿qué le pasa a la presión? Si la resistencia baja, la presión disminuye. ¿Ven ustedes? Entonces, la apertura de un territorio vascular, debido a que ese territorio requiere un flujo mayor y está organizado de manera tal que ese flujo se produzca. ¿Recuerdan ustedes la autorregulación y recuerdan la regulación metabólica del flujo coronario? Cuando aumentaba las necesidades metabólicas, sí, cuando se necesitaba mayor actividad cardíaca, se requería más oxígeno. Se producían unos cambios, ¿lo recuerdan? Que bajaba el oxígeno, aumentaba el CO2, el pH bajaba, se producían metabolitos como la adenosina y todo eso producía una vasodilatación. Esa vasodilatación, ¿qué hace? Permite que ese órgano que está en mayor necesidad reciba también mayor flujo. ¿Pero qué está haciendo? Primero que se está chupando un mayor flujo del que normalmente recibía, primero. Pero aparte de eso, en este momento lo que quiero considerar es que al disminuir o al aumentar el calibre, disminuye la resistencia. Y la resistencia periférica total entonces se reduce. Entonces muy bien, el tejido ahora está recibiendo más sangre. Pero ¿qué está ocurriendo? Que la presión arterial general está reduciéndose. Y esa presión entonces es necesaria, la presión que normalmente nosotros tenemos, es necesaria para que ocurra un flujo adecuado por todos los tejidos. Si la presión arterial disminuye, por supuesto que el órgano que produjo la dilatación supuestamente está recibiendo más flujo, pero está comprometiendo el flujo por el resto de tejidos. Por un lado porque se lleva él mayor cantidad de la que normalmente el corazón expulsa, pero por otro lado porque está disminuyendo la resistencia periférica total. Y una reducción de la resistencia periférica total implica una reducción de la presión arterial. No existe otra fuerza para todos los vasos del organismo que impulse la sangre por los tejidos que la presión arterial. Es la presión arterial. Entonces es necesario, cuando se hace cuando se producen modificaciones de este tipo, en el cual un territorio aumenta el flujo sanguíneo por él porque se vasodilata, en ese caso se está produciendo una especie de incoordinación que puede ser peligrosa. Puede ser peligrosa, ¿por qué? Porque al bajar la presión arterial, órganos vitales como el corazón, órganos vitales como el cerebro, se pueden quedar sin irrigación y eso, por supuesto, no es conveniente. Entonces es necesario que exista una coordinación. ¿Una coordinación cuál sería, por ejemplo? Una coordinación sería que en un territorio, cuando en un territorio ocurre una vasodilatación, porque se necesita más flujo en ese territorio, una forma de coordinar el sistema es que en otros territorios ocurra el fenómeno contrario. Es decir, que la resistencia se
incremente, así como se redujo la resistencia en el territorio que estamos analizando. Entonces, un músculo esquelético con actividad aumentada y con vasodilatación que pone en peligro las cifras de presión arterial puede compensarse con una constricción en otros territorios que en ese momento no son críticos y que pudieran reducir su flujo por un tiempo mientras el músculo está en lo suyo. Mientras el músculo trabaja y recibe más sangre, en otros territorios entonces se produce una vasoconstricción. Entonces, el descenso de resistencia que se produce en el territorio abierto se puede compensar con un incremento de resistencia en otro territorio. Es lo que ocurre, por ejemplo, cuando estamos haciendo actividad física, se produce, por ejemplo, una constricción del sistema espláncnico. O sea, no se necesita una circulación elevada por el tubo digestivo. Entonces, las arterias mesentéricas y la circulación mesentérica, por ejemplo, se reduce. ¿Se reduce por qué? Porque aumenta la resistencia. Entonces, el descenso de resistencia acá se complementa con un incremento de resistencia en otros tejidos. ¿Ven? Eso se llamaría una coordinación. Se produce una coordinación. Pero esa coordinación que se produce, por supuesto, no es una cuestión que le competa solamente a los dos territorios implicados. Eso es como esa coordinación se produce porque existe un mecanismo por encima, un mecanismo de orden superior que se encarga de estar vigilando que esas cosas se coordinen de esa manera. Es decir, el tubo digestivo no sabe que el músculo esquelético incrementó su actividad. Para él entonces decir, no, voy a ayudar al músculo esquelético y yo me contraigo. Él no sabe de eso. Pero hay alguien arriba, alguien superior, hay un sistema de control superior que sí lo sabe y entonces establece los mecanismos necesarios para hacer ese tipo de coordinación en la circulación. Uno de los sistemas, por ejemplo, es el sistema renal. El sistema renal recibe, aquí vemos, 1000 mililitros por minuto. Bueno, cuando se produce un incremento de actividad física, pongo por ejemplo, se produce un incremento en la actividad física. Mientras más intenso sea, mayor cantidad de sangre requieren los músculos. ¿Cómo se hace entonces para compensar ese descenso de la resistencia? Aumentamos la resistencia en otros territorios, principalmente el territorio espláncnico, es decir, en las vísceras del abdomen, y en el territorio renal, que es una redundancia porque el riñón también está en el abdomen. Pero entonces se produce una reducción, por ejemplo, del flujo renal. El flujo renal se puede reducir de manera importante durante tiempos cortos sin que eso produzca ningún problema. ¿Por qué? Porque primero que todo el flujo renal es exagerado para la nutrición del riñón. El flujo renal cumple otros objetivos. Los riñones son chiquiticos, 300 gramos pesan los riñones. Y reciben, imagínate, casi el 20%, 25% del flujo total sanguíneo. Entonces, esa sangre, el riñón no la está utilizando para extraer oxígeno de ella. El riñón la utiliza para hacer una serie de funciones que vamos a analizar ya pronto, dentro de unos días. ¿Sí? Pero entonces, en este caso, repito, el riñón puede reducir su flujo por un rato. Y eso no le va a poner en peligro. No se va a necrosar el riñón porque su flujo se reduzca de 1000 a 600 mililitros por minuto, por ejemplo. ¿Ven? Entonces, de esa manera se producen entonces arreglos o rearreglos en la circulación. Cuando se producen cambios en un territorio, se producen cambios contrarios en otro territorio. ¿Para qué? Para que se mantenga la presión arterial. Cuando se produce una regulación del flujo, hay una regulación del flujo local, regional. ¿Cómo se produce? Con la dilatación de los vasos. Eso es esencial, eso ya lo vimos. Si los vasos se dilatan, hay más entrada de sangre al territorio ese. Está bien, perfecto. Pero hay una regulación del flujo que va por encima y esa regulación lo que implica es regular las cifras de presión arterial. Eso es lo más importante, o sea, regular la presión arterial. ¿Por qué? Porque al regular la presión arterial, todos los órganos, de acuerdo con su necesidad y sobre todo los órganos vitales, no se comprometen cuando otro territorio decide llevarse la mayor parte. Entonces cerebro y corazón, sobre todo, que son los más importantes, no se compromete su flujo cuando el flujo aumenta por otro lado. Se producen incrementos de presión arterial, aumenta la presión, se mantiene por lo menos, no se incrementa, se mantiene la presión arterial para que cada territorio reciba lo adecuado. Cuando hablábamos de regulación sistémica, habíamos hablado, primero estamos hablando de eso, de la coordinación de la perfusión de los órganos. Esa coordinación se produce mediante la regulación de ciertos sistemas que ya vamos a ver. En cuanto al volumen sanguíneo y la capacidad vascular, lo cito de una vez, o sea, es muy importante, sobre todo hablando
del sistema venoso. Ustedes saben que la mayor parte de la sangre que contiene el sistema circulatorio, el 85% se dice, se encuentra en el sistema venoso, en las vénulas y en las grandes venas y en el sector prácticamente de baja presión de la circulación. Ese volumen de sangre que se encuentra allí contenido, ese volumen de sangre es un volumen de sangre de reserva. O sea, por supuesto forma parte del circuito circulatorio, pero también forma parte de un sistema de reserva. ¿En qué sentido funciona ese sistema de reserva? Bueno, esa sangre que aparentemente es de volumen tan alto, esa sangre puede en un momento determinado ser movilizada a la circulación, ¿entiendes? Se puede movilizar, esa sangre se puede pasar a la circulación cuando se produce un gasto cardíaco aumentado. Entonces la sangre del sistema venoso puede pasar al sistema circulatorio. ¿Cómo ocurre eso? Eso ocurre porque en el sistema venoso, o sea, debe existir una presión para que se produzca la circulación o el flujo hasta el corazón, de retorno al corazón. El volumen de sangre que exista en los vasos sanguíneos, el volumen de sangre es una condición para la presión que existe en ese vaso. Ya lo vimos, ¿verdad? Pero no solamente es importante eso, sino también es la capacidad del vaso. O sea, ¿qué quiere decir la capacidad del vaso? Yo puedo tener 1 litro de sangre en unos vasos que tienen una capacidad de 1,5 litros. A ver si me explico. O sea, 1 litro de sangre puede estar en un sistema venoso y ese sistema venoso tiene una capacidad, digamos, de 1,5 litros y tiene 1 litro. ¿Qué pasaría con la presión en ese sistema? ¿Qué pasaría en el sistema, o sea, qué pasaría con la presión en el sistema venoso si él tiene una capacidad? ¿Sabe qué es lo que es la capacidad? La capacidad es el volumen que puede adoptar en ese momento. En un momento determinado esos vasos tienen una capacidad. Si esa capacidad está hasta el tope, o sea, si el vaso está lleno hasta esa capacidad, la presión adentro del sistema es relativamente alta. Pero si el volumen que tiene esa capacidad es muy bajo, ¿qué pasa con la presión adentro? Claro, no hay distensión de la pared, la presión adentro es muy baja y esa presión adentro es importante para que la sangre regrese al corazón. ¿Sí me explico? En el sistema venoso, una de las presiones, por supuesto que es el corazón, el que aumenta la presión arterial y la presión arterial va cayendo hasta la aurícula derecha. Pero el flujo entre las venas y la aurícula depende del grado de presión que existe en las venas. O sea, lo que mueve la sangre hasta la aurícula derecha, en el caso de las venas sistémicas, es la diferencia de presión entre las venas sistémicas, por ejemplo, las venas grandes a nivel de los miembros o las venas en el abdomen. Esa diferencia de presión es lo que mueve la sangre hasta la aurícula derecha. Ahora, esa diferencia de presión está determinada por las relaciones entre la capacidad del vaso y el volumen de sangre que contenga. Y eso lo sabemos. Claro que no hablábamos de capacidad hace rato, hablábamos de distensibilidad. Hace rato. Ahora hablo de capacidad. ¿Por qué hablo de capacidad? Hablo de capacidad porque resulta que nosotros tenemos una capacidad variable en el sistema venoso. Nosotros hemos visto de que existe algo que se llama resistencia periférica. Hemos visto que existen fibras musculares lisas en los vasos y que la constricción en el sistema arteriolar representa elementos de resistencia. ¿Lo recuerdan? Decíamos, las arteriolas son el sitio en donde se produce la máxima resistencia al flujo sanguíneo. Esos vasos son de resistencia. Si esos vasos se constriñen, la constricción de esos vasos no tiene una repercusión importante sobre el volumen de sangre. ¿Por qué? Porque son vasos en realidad chiquiticos. El volumen que hay contenido, ¿me siguen lo que les quiero decir? El volumen que hay contenido en el sistema arteriolar es pequeñísimo. De manera que si se contraen ellos, eso no tiene ninguna importancia en el volumen. En cuanto al volumen y en cuanto a la cantidad de sangre que ellos pueden albergar. Si se contraen, es verdad, se vacían. Pero es tan poquita la cantidad que tienen y tan poco lo que sale de ahí que en realidad no ocurre ninguna modificación. Ahora, si ellos se contraen, sí ocurre algo muy importante. ¿Qué es eso? Un incremento en la resistencia. Y si se dilatan, baja la resistencia. No hay problema con eso, ¿verdad? Entonces, los vasos sanguíneos, el sistema arteriolar, son sistemas de resistencia. Tienen músculo liso cuya contracción produce reducción
o cuya dilatación produce modificación o aumento del calibre, y eso modifica la resistencia, no hay problema. Pero después tenemos el sistema venoso. El sistema venoso tiene también musculatura lisa, y musculatura lisa también hay en el sistema arterial, pero estoy hablando en este momento del sistema venoso porque es el que sufre los principales arreglos en los casos como ustedes van a ver. ¿Qué pasa con el sistema venoso? Resulta que hay unas fibras nerviosas simpáticas que inervan a esa musculatura lisa venosa. ¿Qué ocurre si esas fibras musculares lisas de las venas se contraen? Si se contraen, su efecto sobre la resistencia es mínimo. ¿Entiendes? No hay un efecto importante en relación con la resistencia. La resistencia está en las arteriolas. Si se contraen los vasos arteriolares, la resistencia aumenta. Pero si se contraen las paredes de las venas, lo que ocurre es una variación en la capacidad del vaso. Un vaso que tenga relajada completamente su músculo liso, que no tenga contracción en el músculo liso, es un vaso de gran capacidad. ¿Lo expliqué? Sí. Es un vaso que tiene gran capacidad, está dilatado, está flojo, su capacidad es grande. Vamos a suponer, suponga si usted tiene una capacidad de 2 litros, el sistema venoso, pero cuando se contraen sus fibras musculares lisas, ¿qué ocurre? Por supuesto que va a ocurrir un cambio de resistencia, pero eso es despreciable. Eso es despreciable. Lo que va a ocurrir es un cambio en la capacidad. Si se contraen sus fibras, sus fibras musculares o las fibras musculares de sus paredes, se va a producir una restricción en el calibre del vaso, pero va a repercutir en la capacidad del vaso. ¿Sí me expliqué? Entonces, el mismo volumen de sangre contenido en el sistema venoso está a distintas presiones dependiendo de la capacidad que tenga el sistema venoso. Si la capacidad es baja, ¿y cuándo es baja la capacidad? Es baja cuando existe una contracción de las fibras musculares en la pared muscular de las venas. ¿Y cuándo es alta su capacidad? Es alta cuando están relajadas, entonces se dilatan los vasos. ¿Entienden ustedes? Entonces, esto es lo que queremos decir cuando hablamos de volumen sanguíneo y capacidad vascular. Se puede modificar el volumen de sangre, en este caso la sangre venosa, y se puede modificar el volumen y la capacidad. Yo puedo tener un volumen X con una contracción venosa, entonces hay una adecuación. Capacidad y volumen están más o menos adecuados, en el sentido de que eso implica la producción de una presión adentro. Por supuesto, la contracción de las paredes es un incremento de capacidad de rigidez. La contracción de las paredes venosas, la contracción de los músculos lisos de las paredes venosas, es equivalente a una reducción de distensibilidad. Son equivalentes. Entonces, cuando están contraídos los vasos, la capacidad es baja. Capacidad y volumen en este caso hacen entonces que exista una presión alta en el interior, alta entre comillas. Pero si se produce una vasodilatación, es decir, si las venas se dilatan, entonces el mismo volumen que antes estaba en una capacidad bajita, ahora están en una capacidad más alta. ¿Y qué ocurre con la presión adentro? La presión baja. Es decir, quiero que entiendan que se puede establecer una coordinación o una especie de correlación entre el volumen de los vasos y la capacidad de los vasos. Por ejemplo, eso es muy importante cuando ocurre, digamos, una hemorragia. Se produce una hemorragia, una herida, se pierde mucha sangre. Durante esa hemorragia, se producen unas reacciones que trataremos de ver más adelante. Dentro de esas reacciones, ¿qué ocurre? Varias reacciones, pero una de ellas, ¿cuál es? Una de ellas es la contracción de las paredes venosas, la contracción del músculo liso de las paredes venosas. ¿Qué hace eso? Eso hace entonces que se comprima la sangre que está contenida en esas venas y entonces la presión aumenta y esa sangre es inyectada al sistema circulatorio. Es decir, una sangre que estaba antes, no digamos estancada, sino que estaba en un volumen elevado, metido dentro del sistema venoso, es en ese momento movilizada. Esa sangre se moviliza. Se produjo una hemorragia, al tipo le metieron una puñalada, le dieron un balazo, perdió 2 litros de sangre.
Esos 2 litros de sangre, esa pérdida puede ser mortal si no se corrige rápidamente. El organismo hace una serie produce una serie de procesos que tienden a contrarrestar la pérdida de sangre. Uno de ellos es precisamente la reducción de la capacidad. Cuando se reduce la capacidad, ¿qué ocurre? Al reducirse la capacidad se exprime, ¿entiende? Aumenta la presión en el interior de las venas y esa sangre entonces es inyectada al sistema circulatorio. Entonces, de esa manera, pues durante un tiempo se garantiza que el sistema circulatorio no se quede sin sangre. Para que el corazón bombee sangre, recuerden que la presión arterial depende del bombeo cardíaco, gasto cardíaco por resistencia. Para que el corazón bombee sangre es necesario que le llegue sangre por detrás. ¿Y cómo le llega sangre por detrás? Pues a través del sistema venoso. ¿Cómo podemos aumentar que le llegue más sangre al corazón con el sistema venoso? Que el sistema venoso se contraiga, exprima la sangre y haga o produzca un incremento del retorno venoso. Eso es más o menos lo que trato de decir. Después tal vez veamos un poco más eso hacia adelante, pero en los puntos que estoy poniendo, en los puntos que estoy colocando, pues eso de volumen sanguíneo y capacidad vascular se refiere a eso. El volumen sanguíneo y la capacidad vascular se pueden coordinar, se pueden regular, de manera tal que un volumen pequeño se puede corregir desde el punto de vista de la capacidad, reduciendo también esa capacidad. Eso más o menos lo vamos a ver después. Pero una de las cosas que quiero nombrar ahorita son los mecanismos básicos de regulación cardiovascular, los mecanismos básicos de regulación. Esos mecanismos básicos de regulación implican la producción, es decir, están destinados sobre todo al control de la presión arterial. Si yo les dije, es necesario coordinar la circulación sanguínea, coordinar esa circulación en los distintos territorios con el objeto de mantener una presión arterial. Entonces, cuando hablamos de regulación de la función cardiovascular, nos estamos refiriendo a la regulación de unas variables que ya conocemos y que implican sobre todo la presión arterial, control de la presión arterial. Lo más importante de los mecanismos regulatorios es el control de la presión arterial. Ese control de la presión arterial, decimos mecanismos en general, mecanismos de control cardiovascular. Esos mecanismos se ponen en marcha y permiten diferenciar 2 tipos de mecanismos. Unos que son de corto plazo, se llaman. Unos de producción inmediata. O sea, nosotros necesitamos continuamente estar modificando nuestra presión arterial porque nuestra presión arterial se pone en peligro, es decir, la estabilidad de la misma se pone en peligro con todas las cosas que nosotros hacemos. Si nosotros estamos sentados y nos paramos, ahí ya se están produciendo cambios que si no se corrigen rápidamente, simplemente tumban la presión arterial. Y al tumbar la presión arterial, una persona que esté acostada y se pare bruscamente, puede sufrir entonces un desmayo porque la presión arterial baja tanto que se reduce la circulación cerebral y la persona entra en desmayo, se produce una pérdida de la conciencia. Por ejemplo, o sea, nosotros continuamente, de manera fisiológica, estamos produciendo situaciones que requieren control de la presión arterial. Hay situaciones que tienden a aumentar la presión arterial y hay situaciones que tienden a bajar la presión arterial. Hay mecanismos que actúan a corto plazo, es decir, rápidamente, y evitan entonces que se produzcan daños severos cuando se producen cambios de presión arterial que son indeseados. O sea, un incremento brusco de la presión arterial, por ejemplo, puede tener como efecto malo producir un fleje del corazón. El corazón se hace insuficiente. O se puede producir... Hola. Buenos días. Yo pensé que usted no tenía clase hoy. ¿Sí ya? ¿Qué hora es? Vamos a los mecanismos a corto plazo y los mecanismos a corto plazo son una serie de reacciones que se producen de manera inmediata y que protegen al organismo de un exceso de tensión arterial que puede ser peligroso, pues se puede estallar una vena en el cerebro, o un descenso de presión arterial muy elevado que le produzca una disminución de irrigación al corazón o al cerebro mismo, y entonces eso puede ser mortal. Entonces los mecanismos son rápidos. Y hay otros mecanismos más a largo plazo, mecanismos que tardan mucho más y que implican ya más que todo la modificación de los líquidos corporales y que tienen que ver más que todo con la función renal.
Pero entonces vamos a empezar, no ahorita porque ya no podemos, vamos a empezar después entonces el análisis de esos mecanismos que nos permiten la regulación de la presión arterial. Fíjense, acá tenemos un esquemita sencillo. La regulación de la presión arterial implica regulación, o sea, control de la circulación venosa y control de la circulación arterial. La circulación venosa es fundamental. ¿Por qué? Porque la circulación venosa, el retorno venoso, es lo que alimenta al corazón para que el corazón bombee. Y el bombeo del corazón es esencial. ¿Por qué? Porque sin el bombeo del corazón no tenemos sangre para el organismo. Entonces las dos cosas son importantes. Y vamos a ver cómo ellas se controlan unas con otras poco a poco. Pero entonces cuando hablamos de regulación, estamos hablando sobre todo a nivel encefálico. Cuando hablamos de regulación a nivel superior, nos referimos a nivel del sistema nervioso central. Hay mecanismos de control que están ubicados a nivel de ciertas estructuras del tallo cerebral que permiten entonces modificaciones de eso que llamábamos presión arterial o variable fisiológica. Por lo general, el encéfalo utiliza mediciones de la presión arterial y mediciones de la presión venosa central. Cuando hablamos de presión venosa central, estamos hablando de la presión venosa que alimenta al corazón, ¿sí? Entonces, el sistema lo que detecta es variaciones de presión arterial y variaciones de presión venosa central. El sistema, el encéfalo recibe información. Hay sistemas que miden la presión arterial y le dicen al sistema está alta o está baja. Y hay sistemas que miden también la presión venosa central y le dicen está alta o está baja. Entonces esas mediciones de presión arterial y de presión venosa central son utilizadas por el encéfalo para producir una serie de modificaciones que van a repercutir en el gasto cardíaco. ¿Qué es lo que puede hacer el corazón, el sistema con la circulación? Pues modificar la presión arterial. ¿Y la presión arterial de qué depende? Depende del gasto cardíaco y de la resistencia periférica, ¿sí o sí? Entonces, mediciones de la presión arterial y mediciones de la presión venosa le dicen a los sistemas de control que hay que producir modificaciones en el orden de subir o bajar la presión arterial. Y eso lo hace el sistema entonces modificando el gasto cardíaco o modificando, la resistencia periférica. Y otra variable es el volumen sanguíneo del cual hablamos hace un rato. El volumen sanguíneo es regulado fundamentalmente por la orina, es decir, a través de la ingesta de líquidos, por supuesto, y de la excreción de orina por parte del riñón. ¿Entienden? Entonces ese es más o menos un esquema general de lo que va a ocurrir. Repito, para irnos sin mucho rollo y para que no nos regañen más. Entonces decimos que la regulación de la presión arterial mide dos variables fundamentales. El sistema necesita medir. Si yo quiero regular la presión arterial, tengo que tener medida la presión arterial. Si yo quiero regular la temperatura de este local, tengo que saber cuál es la temperatura primero que tengo que saber cuál es la temperatura. Porque si no, ¿cómo hago para regularla? Si la quiero tener en 20, pues tengo que ver cuánto la tengo. La tengo en 25, hay que bajarla. La tengo en 18, hay que subirla. Entonces, primera cosa que tenemos que entender, si se mide, si se regula algo, eso que está regulado debe mandar una señalización. El sistema debe tener una medida de eso que está siendo regulado. El sistema tiene que tener una medida de la presión arterial, el sistema tiene que tener una medida de la presión venosa central. Con esas medidas organiza entonces la regulación produciendo unas salidas, unos efectos. ¿Cuáles efectos son? Bueno, si son efectos sobre la circulación y estamos hablando de que lo esencial es la presión arterial, entonces deben ser efectos que modifiquen la presión arterial. ¿Qué modifica la presión arterial? El gasto cardíaco y la resistencia periférica. Seguimos entonces mañana porque ya hoy no aplauden.